amigos de YouTube, amigos de Facebook, amigos de Twitter, amigos de mi blog El Anunciador y de todo el ciberespacio? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega del canal Me Gusta y Comenta. Estamos tratando de establecer contacto con el señor Rafael Vitola, que hace aproximadamente 20 años, digo aproximadamente porque parece que el caso de Diana es un poco anterior al de José Yaguana, y que sin embargo pues los periodistas en aquella época esperaron reunir varios casos para hacer la entrega de la serie Para qué vienen. Bueno, Rafael Vitola, más o menos contemporáneo a la época de José Yaguana, cuando le hicieron las pruebas, eh, sometió a Diana, esta joven que fue contactada por unos jóvenes nórdicos, cinco varones del tipo nórdico, y bueno, él la sometió a una regresión hipnótica, y en la regresión hipnótica aparecen unos seres más bien de tipo reptiliano, de piel verde y escamada, y luego, como si fuera poco, con un comportamiento maligno, un comportamiento de tipo demoníaco, lo cual lo lleva a Rafael a tratar el caso como una posesión, y comienza a practicar un exorcismo a Diana. Entonces queremos conversar esta mañana con Rafael Vitola, tal como pautamos o acordamos el día de ayer. Bueno, amigos, ¿Cómo vas? ¿cómo le va? Buenos días. Las cosas siempre como que me llamaron la atención. ¿En ese viaje astral estuvo conectado al cuerpo, como dicen, con un cordón o no? Nunca me vi con cordón, Siempre se vio simplemente yo me independiente. vi que me salía el cuerpo, me salía, de repente yo vi el techo de mi casa, de repente vi Guayaquil más allá y dije, ay, quiero ver Guayaquil y me subí más, pero era como automático, yo no pensaba en voy a subir, voy a bajar, no, era el pensamiento lo que te transporta. Correcto, correcto. Y luego subí y vi muchas cosas. Pero su cuerpo, ¿qué pasaba con su cuerpo? Nada, ¿Estaba ni lo veía. dormido? Simplemente en una de esas pensé, ¿cómo regreso a mi casa? Correcto, Comencé a bajar correcto. y me propuse comunicarme con él. Yo ya tenía estas inquietudes de que algo más había. O sea, ya toda esta experiencia me decía en mi interior que había algo más que la vida de la tierra, que había algo más del cuerpo, que había algo más de las cosas, por todas estas cosas que me fueron llamando la atención. Y, Correcto, y, correcto. y entonces cuando falleció mi papá, quise hacerme auto-hipnosis. Entonces comenzaba a concentrarme, a tratar de hipnotizarme o de sugestionarme. Ni yo mismo sabía lo que quería en ese punto. Y nunca lo pude hacer. O sea, llegué a un punto en que sí me quedaba como un estado de letargo, en una meditación muy profunda. Sentía que me separaba el cuerpo, pero nunca más. Pero de ahí no pasaba, hasta que un día se me ocurrió hipnotizar a unas personas. Simplemente se me ocurrió, la senté ahí y comencé a espirituales, porque en realidad las regresiones lo que te dan más es el entendimiento de qué te ha sucedido en vidas anteriores, quién has sido, por qué estás aquí nuevamente, por qué regresaste, qué es lo que tienes que hacer. Hay gente que lo entiende, otros que no. Son cerca de 4.600. Yo me acuerdo que cuando llevaba como 4.600 regresiones ya dejé de contar. Simplemente la seguía haciendo y yo me sentía el más beneficiado porque vas aprendiendo en cada sesión hipnótica y iba yo aprendiendo más y más y más, independientemente que la otra persona se beneficiara también. En todo caso veo que en usted, digamos que, a ver, digámoslo así, usted es un hipnotizador Sí, me salió natural. natural y me salió natural lo de las sanaciones. Comencé simplemente a tratar de llegar a los demás pasándole las manos por encima del cuerpo y de repente comencé a sentir zonas más calientes en un cuerpo. Yo soy católica, pero yo nunca he sido muy apegado a los rituales ceremoniales. Siempre tuve este entendimiento que las religiones eran creadas por los hombres, que nunca había sido creadas pues por un Dios. Y me metí a investigar, entonces comencé a leer la Biblia, después que la leí dos o tres veces fueron, Correcto. salieron muchos cuestionamientos, muchos interrogantes. eh, Más luego preguntas de... que respuestas. Más Sí, preguntas que respuestas. entonces comencé a leer Así el es. Corán también porque había muchas referencias con el Corán, muchas similitudes. Lo leí el Corán, después leí el Tao, después leí
el Ramayana hindú, comencé a buscar en otras culturas, ¿no? Y Claro. comencé también con esto a investigar Clavato, ¿no? cursos de física nuclear, física cuántica, porque todo esto te va como llevando a entender, vas uniendo la ciencia con la espiritualidad, ¿no? Así es. Y, y para mí me Entendemos dio que hay un nexo, ¿no? hay muchas cosas Entendemos que que hay no un nexo, entiendo, ¿no? no comprendo todavía, que no tengo respuestas, pero muchas otras sí comencé a tener respuestas. Las Sí, cosas comencé a con las relacionar creencias. mucho, era que me metí a estudiar las civilizaciones, la historia antigua. Es decir, él un hombre muy culto, por eso leía y Ya. escribía, luego él no estaba de acuerdo con su tío, su pariente, que era el faraón, se fue a vivir a la zona donde es el Sinaí, que tampoco era un desierto, el de Sinaí eran las minas de diamantes y de rubíes del faraón, había mucho pueblo ahí. Pero él se casó Fundó con, su propio pueblo. no, Fundó su no, propio él se pueblo. casó Su religión con y todo. una hija de un jefe de tribus allá en esa zona, que eran más de origen etíope. Jetro. Y este señor, con este señor que hablaba, como su suegro, pues lo metió un poco también en la cultura de Etiopía, que en esa época era centro cultural del mundo también. Había Correcto. filosofía, religiones, había mucho Correcto. comercio. Entonces Moisés tenía otra visión. Él nunca entró a rescatar, regresó a rescatar al pueblo hebreo. Parecería ser que además el pueblo hebreo, según las últimas Es una investigaciones, invención, ¿no? nunca Es una fue que invención. el amante, por favor, es el amante del rey Salomón, con quien tuvo un hijo. Es decir, todo, sí hay una concatenación, pero si uno escarba un poco, pues la Biblia no es un libro histórico, es un libro que Moisés comenzó a recopilar de lo que escuchaba en la zona. Acuérdense que Moisés hizo los 5 primeros libros, el Pentateuco, Claro. ¿no? Y, 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 Claro. y él más escribía lo que había en la zona, no todo el mundo escribía en ese punto. Entonces En la Moisés zona sirvió mediterránea, ¿no? bueno, Es cierto. en todo caso son años muy fructíferos en cuanto a mi formación personal, ¿no? Han sido muy, por lo menos en lo que creo, es lo que he ido comprobando, lo he ido mirando. Sigo estudiando, sigo metiendo, leyendo muchas cosas, sigo mucho las investigaciones arqueológicas que se llevan todavía a cabo. Eh, de esto de los gigantes que hubo en la tierra que mencionan en la Biblia. Acuérdate que dijeron que habían viajado en naves extraterrestres que se los habían abducido, llevado, analizado. Algunos me decían que les habían puesto un chip infinitamente microscópico adentro. Describían un poco la nave como era, coincide con otras descripciones. Las descripciones de estos seres son variadas, no son las mismas. Eh, es decir, eh, también creo, como te decía ayer, que debe haber otras civilizaciones y otras culturas en otras partes del universo. Creo que en la Biblia están relatadas muchas de ellas. En las historias sagradas o libros históricos de otras naciones más antiguas que los hebreos también están narrados. En las pinturas que te decía icónicas donde efectivamente las aguas comenzaron a subir de un día para otro en esa zona y llegaron a cubrir hasta montañas y que esto era un pueblo de pescadores y ellos felizmente en sus barcos pudieron sobrevivir, pero que luego bajó el agua así mismo rápidamente, duró un par de semanas, hablan unos. Eh, pero es interesante, porque son escritos encontrados en esa zona. Esto del diluvio ya lo he encontrado yo en 17 religiones distintas, por ejemplo. O sea, sí se ve que hubo algo, que hubo una inundación, quizás no a nivel mundial, pero sí en esa zona por lo menos. Eh, Sobre la Virgen María, por ejemplo, si lees la Biblia, la mencionan 3 o 4 veces, sí, en el Nuevo Testamento. Pero si lees el Corán, Mahoma la Claro. menciona 80 y pico de veces. Estos background que nos ha dado estos antecedentes porque así nos ayudan pues a saber con quién conversamos y su vasta experiencia. Muchas gracias. Rafael, ¿usted llegó a conocer quién fue en vidas anteriores? Tengo unos recuerdos de 3 vidas anteriores. Tengo recuerdos muy de escenas. No me he recordado completamente cuando nací, qué hice, quiénes fueron mis padres, no. Pero tengo recuerdos de 3 vidas muy marcadas que seguramente tienen que ver con esta vida actual que tengo y con las personas que me rodean, básicamente. Porque en esas vidas me he acordado de personas
Una es mi actual mujer, ese fue un recuerdo de más de 3000 años atrás. Otra es mi hija menor, que ya tiene hoy una mujer de 30 años, pero con ella tuve un recuerdo en el año 1500 y pico. Y otra vida más cercana, también 1700 algo. Pero que tiene que ver más con la gente con la que me he encontrado hoy en día en esta vida, ¿no? Gente Correcto. cercana a mí. O sea, estamos hablando de reencarnación, Correcto. de que efectivamente O sea, el estamos ser hablando humano de reencarnamos. reencarnación, de que bueno, yo sí creo, ya El ser después de humano estar 4000 y reencarnamos. pico de testimonios, usted sabe que para hacer una encuesta política con 800 personas que entrevistan ya sacan una tendencia. Así es, así es. Imagínate 4000 y pico de Así personas a es. quienes yo no conocía, a quienes no tenían idea de lo que era la reencarnación. Yo trataba siempre de hipnotizar en esto de la reencarnación, a vidas anteriores, a personas que no creían en la reencarnación, que no creen. En esa época no creían. Comencé a hacer las regresiones tampoco, no en forma desordenada, sino con un sistema. Comencé a hacer a grupos de ecuatorianos, por ejemplo, a enanos de la sierra, enanos de la costa, por ejemplo, a indios de la sierra, a cholos de la costa, a pescadores, a gente de raza negra, a gente de raza blanca, a gente, a chinos, es decir, Muy metódico, ¿no? o sea, O sea, muy metódico, ¿no? comencé a hacer en forma ordenada, hacer muestrario. Exacto. O sea, Sí, eso iba a decir, como que va haciendo. sí. Exacto. O sea, No eso iba a todos, decir, como que va haciendo. una encuesta a la final, algo Va que- haciendo la regresión y va haciendo la una gran mayoría encuesta a la eran final, gente algo que le va a dar católica, un por lo tanto resultado, no ¿no? creían en la reencarnación, otros eran de otras religiones. Eh, El cristianismo en general no cree en la reencarnación, obviamente.